Buenas tardes. Aquí estamos otro día más para hablar con Edwi Altemari, que es una experta en orden. Ella es abogado y ¿de dónde es? Pero también ha ejercido en España, porque ha homologado el título. A ver si nos... Muy bien. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? un placer compartir este Encantada. rato contigo. Claro que sí, igualmente, aquí estamos. Estaba diciendo, un poco presentándote, ¿no? Que eres abogada y has vivido en 4 países, en Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina, en México y en España, bueno, en 5. Es así, es Entonces, así, eres experta en mudanzas internacionales y locales también. es así, Y es así. muy metódica, muy ordenada. Tienes una página súper chula de tics de orden. Muchísimas Y, gracias. y entonces habíamos pensado que nos podrías aportar ideas al perfil de las mamás que tengo yo alrededor Claro sobre que el sí. orden y también en este periodo de vacaciones un poco. Sí, Entonces, ahí lo que me gustaría primero que nos introdujeras un poco es qué es el orden para ti, pero a nivel personal, un poco, no concretamente el orden del armario, sino el orden de la vida, un poco. claro, bueno, Sí, primero que todo, muchísimas gracias por haberme invitado y por compartir este rato con todas sus seguidoras y todas las personas que te siguen. Y la verdad es que, porque el tema tiene mucho que ver con lo que tú haces de enséñales a amar, yo creo que en parte hay que estar ordenado para saber amar, ¿no? Y por eso la verdad es que vamos a enfocarlo así, ¿no? O sea, yo creo que es primero saber un poco qué es el orden, para qué nos sirve el orden y luego cómo eso nos ordena a nosotros, ¿no? Y el orden es esa manera de cómo están colocadas las cosas y las personas en un determinado sitio, ¿no? Y cómo se suceden también los hechos en un tiempo, ¿no? Y todo se ordena siempre en base a un determinado criterio y a una determinada norma, ¿no? Y también el orden, podemos verlo como esa situación de normalidad ante la vida, al funcionamiento correcto de las cosas. Cuando uno dice, es que esto se ve ordenado, es que esto parece ordenado. Cuando uno va a una institución pública y dice, oye, ¿qué orden? ¿Cómo me atendieron de bien? Porque el orden también lo tenemos que relacionar con esa situación de normalidad, de funcionamiento correcto, vamos a llamarlo así, ¿no? Y también el orden también nos puede representar esa naturalidad con que surgen las cosas, ¿no? Esa manera de ser eficaz y eficiente al actuar, ¿no? Porque cuando uno dice, oye, esa persona sí es ordenada, ¿cómo refleja orden? Orden. Al final es que es una persona eficiente, que es una persona que te revela tranquilidad y que no va apagando fuegos todo el día y que te quita la paz cuando estás 5 minutos con ella, ¿no? Y yo creo que eso también es una manera, una acepción del orden personal y material que habría que ver, ¿no? Esa eficacia y esa eficiencia que te da el actuar el orden como tal, ¿no? Y luego también es importante, sobre todo las personas como tú que se dedican a la formación y uno como madre de familia o como parte de un trabajo, que yo creo que el orden es un valor fundamental, ¿no? Es un valor que nos debieran inculcar de primero. ¿Por qué? Porque el valor es el principio de la disciplina. O sea, cuando una persona es ordenada, es una persona metódica, es una persona que tiene rutina, es una persona que sabe para qué tiene que vivir y cómo tiene que enfocar su manera de vivir. Entonces, yo creo que el orden sobre todo es un valor, ¿no? Y luego se convertirá o no en una virtud y en un hábito, pero es un valor que hay que inculcárselo a los hijos, ¿no? Y a tu familia y a los que están alrededor tuyo. O sea, una persona que refleja orden enseña mucho a los demás, ¿no? Y da sobre todo tranquilidad, ¿no? Por eso que también yo pensaba que la palabra orden tiene muchas acepciones, pero todas te dirigen a una palabra clave que es coordinación y equilibrio. O sea, una persona que está ordenada, que es coordinada, que prevé las situaciones, que planifica las situaciones, anticipa lo que le va a pasar, prevé lo que le va a pasar y sobre todo califica qué es importante y qué no es importante, ¿no? Y al final, ¿qué transmite? Equilibrio, sencillamente. O sea, va haciendo de todas sus cosas y de todos los planes que tiene que lograr y de esa coordinación de actos sucesivos en su vida, una armonía. Y esa armonía y ese orden lo que te da es un orden
y una armonía en todo lo que hago y todo lo que tengo, ¿no? Porque al final eres ordenada como persona y ordenada en tus cosas materiales, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, Y sí. Lo que pasa es que a veces cuando tienes niños pequeños, bueno, tú tienes 5, pero ya son todos sí, mayores. El menor es de 19 años y el mayor de 30, ¿no? sí. Entonces, cuando te enfrentas con niños en la edad de primaria o infantil, que dices, como a Lo que veces lo ves pasa como es una que yo, batalla perdida, lo del no, orden, y en no, cambio es el yo, momento que es que hay que empezar. claro, yo creo que hay que empezar de Mm, siempre, siempre lo vas a mm, ver como una batalla perdida, porque desde el que tiene 3 y sigues en el de 19 y vas por el 30, nunca llegas a creer, oye, es que este nunca va a aprender lo que yo le estoy enseñando, o sea, porque además uno dice, bueno, mi casa es ordenada, mi cuarto es ordenado, tu mamá es ordenada, vienes de una familia ordenada, y yo creo que a veces uno se siente casi que deprimido de pensar, ¿será que yo no estoy transmitiendo mi orden? ¿O será que yo no sé transmitirles el orden, no? Pero yo creo que la vida y la experiencia te da, y a medida que crecen los hijos, cuando uno los tiene un poco más grande, que los hijos van a reflejar el orden en unas circunstancias que de repente uno lo ve y dice, ah, pero sí lo aprendió, sí lo valoró. Y va a otra casa y te dice, mamá, tú entras a esa casa y te mueres. O sea, yo creo que agarras un trapo y te pones a limpiar. Entonces, al final, te están dando la razón, sí están valorando el orden, ¿no? O te dicen, oye, mamá, no por criticar, porque a veces no lo dicen por criticar, sino más bien, oye, mamá, qué bonita es mi casa, qué ordenada está mi casa, y valoran tu trabajo y tu esfuerzo, porque el mm, orden es un esfuerzo, el orden, las cosas no se sí. ordenan solas. Y yo creo No, que cuando uno tiene hijos pequeños, uno tiene que aprender a que el orden de esa casa va en función de los hijos pequeños, de que si hay juguetes regados, perfecto, pero no pueden estar regados los juguetes de hace un mes, el biberón de hace una semana y el pañal que se quitó antes de ayer. Entonces, claro, son órdenes relativos, o sea, la casa puede estar ordenada con 30 juguetes en el piso, o la casa puede estar ordenada con 5 computadoras en la mesa del comedor porque están teletrabajando. Sin claro. embargo, ahí pones una papelera, ahí pones un vaso para las plumas, ahí tienes un sitio para los folios. O sea, el orden es, o sea, la casa no es mis hijos siempre me decían, la casa no es un lugar de exposición, ¿no? O sea, la casa es para disfrutarla. Está viva, O sí. sea, exacto. Y una casa, y cuántas veces siempre nos dice la gente, oye, el día de mañana se te van tus hijos y tú quisieras tener el que dejó regado el plato, la cama que está sin tender, porque al final tú dices, es una casa vacía y sientes el emptiness, ¿no? Pero bueno, yo creo que el orden hay que tomárselo sin agobios, pero pensar que las casas tienen que ser ordenadas, ¿no? O sea, las casas son para estar ordenadas y limpias, y una casa entre más ordenada es más fácil de limpiarla, ¿no? Y yo creo que eso es importante, o sea, transmitir y a la vez ordenar dentro de las circunstancias de cada familia. Y también pensar, cada casa es un mundo, o sea, yo lo decía en uno de mis vídeos, o sea, tu casa es tu casa, o sea, tú no la puedes comparar con la de al lado. A lo mejor tu casa está desordenadísima, pero cada cosa está en su puesto, pero para la otra eso no le funciona. Y de repente tú Claro. guardas las cosas de una manera y llega una amiga y te dice, imposible, mi casa no puede ser así. O mira, mis hijos resulta que son 5 varones. Es muy distinto a tener 4 niñas como yo. O sea, las casas son muy distintas, ¿no? Y Claro. necesitan otras cosas y de repente yo necesito 3 armarios para los vestidos y los varones no necesitan sino un pantalón y una camisa porque no usan nada, ¿no? O Ujú. sea, que yo creo que tenemos que adaptarnos principalmente a nuestra familia para que el orden no sea motivo de agobio, ¿no? Sino de que la casa funcione, de que lleguemos a esa armonía de la que hablábamos, ¿no? Y que también el orden nos lleve a que todo tenga un plan y que no todo sea un caos, ¿no? Porque al final el desorden lo que lleva es a que todo se resuelva por casualidad y lo que va surgiendo en la carrera, y a que todo lleve a un caos y a que te quite la paz. Y la paz lleva a los gritos y los gritos no van a ordenar. O sea, yo siempre No. hablaba con una amiga, gritando no se ordena. O sea, el problema es que hay que enseñar a ordenar, exigir que hay que ordenar, y algún día van a aprender. O sea, yo digo, el día que se vayan a sus casas, les veremos sus casas en un futuro y diremos, oye, qué linda tiene su casa y cómo aprendió lo que le enseñé. Eso espero, ¿no? Y yo creo que eso es así. La experiencia yo creo que... Pero bueno, básicamente lo que me preguntabas después de analizar un poco el orden, ¿qué es para mí el orden? Yo creo que para mí el orden es algo fundamental. O sea,
desde el punto de vista material, psicológico, incluso me atrevo a decir, sobre todo en lo espiritual y en el cuidado de tu alma, el orden es imprescindible. O sea, es más difícil vivir, a mi opinión y por mi experiencia, sin un orden, sin una rutina y sin un horario, uno no puede vivir. O sea, el desorden te lleva a volverte loca, básicamente a no sabes no dónde vas, no sabes qué es lo importante, no sabes cuál es tu meta en la vida. Y yo creo que de vez en cuando hay que hacer un parón y decir, esto es mis to-do list, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea que, y así, yo creo que la vida te va enseñando a que necesitas orden. Y sobre todo que yo creo que en especial para mí, el orden me da paz, me da sosiego. Y el orden tiene una visión muy importante material. El orden ahorra dinero y ahorra tiempo. ¿Por qué? Mamá, necesito tal cosa. Está en tal sitio, en tal caja, búscalo. Ahí puedes utilizar esta cinta que te sirve para esa manualidad, no te preocupes. Y eso te ahorró un tiempo de ir a la librería y un tiempo de gastar en la librería. Mamá, necesito un disfraz. Aquí está la caja de los disfraces. Entonces, yo creo que sobre todo el orden en las casas es fundamental por eso, porque te ahorra muchísimo dinero y muchísimo tiempo, y más cuando no lo tienes, ¿no? O sea, para estar inventando, Sí, sí. o corriendo a la librería o corriendo a buscar un disfraz, ¿no? O sea, yo creo que, y también yo creo que hay que ver un poco, Ana, que hay que prever contratiempo y hay que prever contrariedades, porque aunque uno haga una lista, tenga todo ordenado, el lunes se lava, el martes se plancha, el miércoles se va a la librería, el jueves es día de tal menú, hay contratiempo, hay contrariedades y eso no te puede matar. O sea, ese día se echó a perder el carro, bueno, habrá que invertir el horario. O ese día alguien se enfermó, habrá que invertir el horario. Pero que lo normal no es que haya contrariedades, que lo normal no es que haya contratiempos, porque entonces lo normal es que tu vida es una casualidad continua y un caos continuo, ¿no? Pero no agobiarse Claro. cuando hay una contrariedad, ¿no? O sea que... Hay que tener orden y flexibilidad, las dos cosas juntas. Exacto, porque si Mm. no terminas loca, o sea que, ¿no? Básicamente. O sea A que... ver, me gustaría que nos contaras alguna cosa, pues 2 o 3 ideas prácticas de todas las mudanzas que has hecho que te han venido bien. Por ejemplo, un orden para la cocina o para el baño, cosas, ideas Vale, concretas. Tres ideas que mira, nos dieras, por ejemplo. vale, mira, yo creo que cuando tú empiezas a ordenar, en donde empieces a ordenar, hay que tener 3 palabras claves, ¿no? Más que 3 sitios claves, porque estas 3 palabras te van a servir para todo. Tú primero, al entrar a un sitio que quieras ordenar, tú escoges una zona, la estudias y dices, oye, yo quiero ordenar de la cocina esta zona, porque a veces no podemos ser tan ambiciosas porque no tenemos tanto tiempo o porque no Claro. tenemos tanto presupuesto y no queremos gastarnos un dineral, pero yo quiero arreglar esta zona, quiero arreglar mi baño, quiero arreglar la cocina o quiero arreglar el armario de la ropa blanca, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que tener es 3 palabras claves, es, yo primero descarto todo lo que no uso, todo lo que está roto, todo lo que hay que reparar. Eso es importantísimo a donde entremos a ordenar, ¿no? Luego también organizar. O sea, ¿qué quiero Eso organizar? hay gente que de lo de descartar le cuesta mucho porque piensa, y si luego hace falta, o por si acaso. Mira, Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Mira, y también te dicen, oye, es que justo el día que lo voto, el día que lo tiro, ese día lo necesito. Pero yo creo que hay cosas que tenemos que descartar. ¿Sabes por qué? Porque primero te abre más espacio en lo que quieres ordenar. Segundo, te es más fácil mantenerlo ordenado, que al final es nuestra finalidad. No tanto hacer un maratón de orden y tener la cocina bella el lunes y resulta que el miércoles ya no puedes entrar, ¿no? O que la gaveta de los toppers ya no cierra o no aparece ninguna Claro. tapa, ¿no? Entonces yo creo que la finalidad es vamos a mantenerlo ordenado. Esa es nuestra meta, básicamente. Entonces, yo creo que hay que descartar. O sea, no se pueden tener 30 Tupperware sin tapa y cuando voy a tapar el Tupperware no encuentro la tapa. Es preferible que cada uno tenga su tapa, lo guardo además con la tapa puesta y ya está. Y lo que no sirve, al punto limpio. ¿Por qué? Porque esa gaveta está más ordenada, porque se va a ver más ordenada y porque los demás la van a encontrar. Porque entonces, mamá, un Tupperware, y nadie consigue el Tupperware, nadie consigue la tapa, y al final tienes que ir a buscar tú el Tupperware, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a descartar. Primero, yo creo que, y descartar haciéndolo bien, reciclamos, lo llevamos al punto limpio, lo donamos, cuánta gente no necesita ropa.
¿Cuántas veces tenemos miles de cosas en el armario y no nos las ponemos? Esto, y sobre todo, miren, cuando uno agarra y dice con uno de los hijos, hoy vamos a ordenar tu armario, yo te ayudo. Esto me aprieta, esto no me lo pongo, esto no me gusta, es que esto me aprieta en la cintura, es que esto se me vio horroroso. Y resulta que tú puedes hacer una caja que yo la llamo el mercadillo y le dices a las otras hermanas, esta ropa no la quiere la número 1. ¿Quién la quiere? Ay, esto me encanta, no sé qué tal. Le cambias la letra de marcado, porque siempre suelo marcar la ropa cuando hay tantas niñas. Le cambias el nombre a la letra y ya está. Y eso es una ropa que salió de ese armario, se la pudiste dar a otra persona y encima tienes el armario mucho más ordenado, ¿no? Que es lo que querías. Y ya eso es una manera de descartar. Y luego ya, nadie lo quiere, va al punto limpio. Se lo regalas a la chica que te ayuda en tu casa, se lo regalas a una persona conocida si la ropa está demasiado buena y la puede aprovechar a alguien más. Y es una manera de ayudarte a descartar. Porque uno tiende mucho a guardar, por el por si acaso. Y el por si acaso, claro, a medida que pasan los años, nunca llegó, ¿no? Y es así. Y tanta gente pudo usar esa ropa. Y a veces tienes la satisfacción de ver a gente vestida con ropa que tú donaste. Y tú dices, qué alegría, ¿no? O sea, sí, qué alegría que yo pude lograr donar eso y no me hacía falta, ¿no? Y además luego si la guardas, luego pasa de moda a veces. Además pasa de moda, no te queda hey, engordamos, rebajamos, cambiamos, las niñitas crecen, ya no le usa, cuántas cosas ellas dejan de usar y las puedes usar tú. O sea que yo creo que hay que aprender a descartar, ayudándose a descartar con el resto de la gente de tu casa, ayudando a descartar con Punto Limpio, o lo llevas a Cáritas, lo llevas a algún sitio que tú sabes que la pueden usar porque es súper útil. Yo creo que vale la pena. Y te va a abrir espacio. ¿Por qué? Porque al descartar todo eso, limpias mejor ese armario o limpias mejor esa gaveta, organizas lo que tienes y luego pasas a pensar, oye, yo aquí podré meter una caja organizadora. Oye, realmente no hay Tupperware. Todos están quemados, rotos, sucios, no sé qué. Pues los botas y compras 3 buenos. Es preferible tener 3 que funcionen y no 60 que no tienen tapa, ¿no? Y luego eso te permite ayudarte con materiales organizadores, con un divisor para gavetas, con un sostenedor de bandejas, lo que sea en el caso de la cocina. Y luego... Lo que pasa es que eso, por ejemplo, a lo mejor tú lo ves directamente, ves el armario y dices, aquí cabe esto, pero a otra persona que no está habituada le cuesta verlo. O sea, tú nos puedes ayudar, tú haces asesoría online. Sí. O sea, en cualquier momento me pueden llamar, les puedo decir qué tipo de organizadores necesitan, qué es mejor, depende de las edades de tus hijos, cómo visualizar el sitio. Porque claro, yo creo que lo que te da la práctica al final es, tú en esta gaveta, ay, si lo pones así, y si le pones una cesta, y si aquí dividimos mitad ropa interior y mitad la ropa de deporte, yo creo que eso te lo da la experiencia y por supuesto me pueden preguntar cuando quieran. Y yo creo que también la experiencia me la ha dado el llegar a una casa nueva, porque tengo no solo las 5 mudanzas internacionales, sino también mudanzas locales dentro de los mismos países que me ha tocado vivir, y de repente llegas a un sitio y tú dices, wow, ¿cómo voy a ordenar esto para que a mí me funcione en esto que yo tengo aquí? El vestidor es distinto, las gavetas son distintas, unas son anchas, unas son bajas. Yo te puedo decir que en ninguna de mis mudanzas, ninguna papelera, ninguna cortina, nada ha ido al sitio de donde venía. O sea, la papelera de un baño termina en el otro, la papelera de la cocina termina en reciclaje, la que era del lavadero termina en el sótano. ¿Por qué? Porque ninguna casa es igual, los huecos no son iguales, las funciones de las casas, si vives en casas de varios pisos, de repente dices, bueno, tengo una aspiradora arriba y una abajo, porque nada más de pensar de ir a buscar la aspiradora al 4.º piso no vas a la guardia, ¿no? Ni a hablar, se queda sin aspirar la casa. Entonces, yo creo que eso te le da la experiencia de cómo visualizar cómo me voy a enfocar en este nuevo cajón, en esta nueva casa, en esta nueva cocina. Hay cocinas más amplias, hay cocinas que son grandísimas y no tienen dónde guardar. Y ahí dice, ¿y cómo en mi otra casa que la cocina era 3 gavetas me cabía todo esto? Y resulta que en la nueva no te cabe, ¿no? Y nos ha pasado mucho. Y también a la hora de comprar un armario o un gavetero o algo, tú dices, ¿qué necesito realmente? Por eso, Ana, es que es importante descartar, porque así sabes, tengo 10 camisas, 10 shorts, 10 jerseys y tantas. Entonces ya tú dices, ¿qué necesito ordenar? ¿Para quién lo voy a ordenar? Oye, hay que ver las edades,
hay que ver si es varón, si es niña, si es ordenado, cómo es su personalidad, porque de repente es un niño metódico, de repente saca la última camisa y te la vuela todo lo demás. Entonces yo creo que eso es importante verlo a la hora de ordenar. O sea, ¿para quién vas a ordenar? ¿Cómo es la persona para quien vas a ordenar? El espacio que tiene. Y ya visualizando eso, y también ser flexible. El orden tiene que ser práctico y funcional. Y eso yo creo que es una de lo más importante que tienes que ver. ¿Por qué? Porque tienes que saber para quién ordenas, quién lo va a utilizar, porque si no, el orden al final no te sirve de nada, porque el orden no es para tomar la foto ni para creer que tu revista es como la del mueble, ¿no? Ay, se ve perfecto, qué lindo, no, el orden hay que usarlo, el orden es absolutamente está cambiante y todo el tiempo hay que estarlo analizando, oye, si pongo esto aquí, y si mejor pongo esto allá, esto no me funcionó, lo cambio inmediatamente, porque a lo mejor lo viste en una revista, pero a lo mejor no te sirvió. Y de repente una amiga te dio un consejo y fue la bomba del consejo. Entonces yo creo que el orden tiene que ser sumamente práctico y funcional, ¿no? O sea que, pero bueno, déjame que se me También, la gente que nos está viendo, si alguna quiere hacer alguna pregunta o alguna duda, puede escribirlo en el chat. Os saludamos a todas Claro que y sí. todos también. Encantada Sí, de responderles. claro. Y luego, a mí me gustaría que contaras alguna cosa divertida con tus hijos que te haya pasado Mira, en referencia al orden. Una mira, anécdota. sí, es muy cómico. Yo siempre pensaba que en mi casa somos 7, ¿no? Y entonces yo un día les dije, bueno, aquí no podemos ser como los mosqueteros, o sea, aquí tenemos que, no pueden ser 7 contra una. O sea, todos desordenan y yo ordeno, ¿no? O sea que, y eso les dio siempre mucha risa de chiquitos, porque yo decía, porque el día que la una se ponga en contra de los 7, ustedes van a quedar perjudicados, ¿no? Y entonces mi marido me contaba una anécdota de que su papá iba con una bolsa de basura y todo lo que encontraba desordenado lo metía en esa bolsa y pedía recompensa y dijo, bueno, vamos a usarlo en nuestra casa. ¿Tú quieres recuperar tus zapatos de goma que dejaste en el estar de la tele? Págame 2 euros. Recoge la basura, bota la basura y entonces eso la verdad que funciona muy bien, ¿no? Y también te pones a ver que de repente ellos se ponen a ordenar y se ponen en plan juego y en plan burlar también. Tú dices, pásale primero un trapito, luego lo ordenas de esta manera, lo recoges así y al final lo que están haciendo es repitiéndote las mismas palabras que tú les habías dicho siempre. Dice, bueno, dice, vamos a ordenar como mi mamá. Primero se vacía, le pasamos un trapo, lo limpiamos bien. Entonces digo, bueno, como que sí se lo van grabando, ¿no? Lo han aprendido, lo han aprendido. Andy Lo dice han que es muy buena aprendido, idea. lo han Primero aprendido. vaciar, después limpiar y luego colocar. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Primero descartas, organizas, limpias muy bien a fondo y aprovechas el orden y luego ya, ¿no? Y yo creo que también el orden tiene que ser constante. Yo creo que lo importante, hay un truco muy bueno cuando uno no tiene mucho tiempo, uno trabaja en la calle, es 1 hora de limpieza al día. O sea, tú te levantas o más temprano o al mediodía, tú le pones en el momento que a ti te guste, cada quien tiene su horario. Entonces tú dices, hoy voy a ordenar esta gaveta, hoy voy a ordenar esta parte del armario, hoy voy a ordenar tal situación de la cocina. ¿Por qué? Porque no te das cuenta y vas sumando horas de orden, ¿no? Y te vas dando cuenta de que un orden lleva al otro. Y cuando llevas esa serie de horas sumadas, te estás dando cuenta que la casa va recuperando si se va ordenando. Yo creo que ese es el mejor truco. Y el otro truco importante es los 15 minutos. O sea, tú tienes que prever en tu salida de la casa que tiene que haber 15 minutos para tú quitar lo que está en la silla, que no puede ser la aliada del desorden. La silla no puede ser el sitio donde se va generando todo el armario de la semana. Entonces tú recoges tu silla, tiendes tu cama, te quitas los pendientes y guardas los que usaste ayer, recoges cualquier maquillaje que haya quedado suelto. Yo creo que si uno se acostumbra a tener 1 hora de orden al día en un sitio de la casa y los 15 minutos de dejar el cuarto como si uno no fuera a volver, eso genera un orden impresionante y te va generando exponencialmente el orden de la casa. Porque así como lo ordenas, lo vas desordenando. Entonces, ¿qué pasa? Al final te tienes que terminar en el super maratón del orden, porque te tienes que dedicar 3 días a ordenar la cocina o el cuarto o el trastero, porque lo que hiciste fue lanzar, lanzar, lanzar y nunca lo ordenaste. Y al final no encuentras los pendientes, no sabes cómo vestirte, sales corriendo y al final lo que sales es agobiada. Al final lo que te quitas es tu paz, ¿no? Claro. Y el no, ¿no? O sea que eso es importante, yo creo, ¿no? Lo de
lo de lograr que el orden sea constante, esa hora de limpieza diaria y tener una rutina porque bueno, eso es lo más importante del orden, tener método en tu casa y hacerte lo propio para ti y para los que viven contigo, ¿no? O sea que, Bueno, ya llevamos ya 25 minutos y bueno, nos quedan 5. A mí me gustaría ofertar un regalo a todas las claro que que han sí. visto el directo. Hemos pensado que las que les den al me gusta y en los comentarios pongan 2 amigas y nos sigan a los 2 perfiles, pues que entran en un sorteo de una asesoría online del orden contigo y yo les Claro. voy a regalar un ebook de las ideas de educación o Wow, qué que se lo mandaré interesante. a todas las que participen en el sorteo, que las claves de Aniuska que he editado hace muy poco y espero que os guste también. No, La claro que verdad sí. es que hemos estado hablando eso, primero de lo que era el orden, después las ideas de qué hay que descartar, limpiar y colocar y que se puede enseñar realmente a los hijos, ¿no? Es lo que Claro que nos sí. Sí. total, o sea, que es factible. Y luego las rutinas de generar 1 hora al día de orden y 15 minutos de recoger todos los días la habitación como si no fueras a volver. Esa idea Es así. es Sí, muy buena. yo creo que eso es muy importante, o sea, que tu orden sea práctico y funcional para tu casa, ¿no? Mm. Que tenga cierta planificación para que no llegues a que todo sea por casualidad y se vuelva un caos, ¿no? Para que ese orden te dé paz, sosiego, te ahorre tiempo y dinero, ¿no? Y bueno, y lo que siempre les digo en mi página al final de cada caption, de que realmente nuestra casa sea motivo de ilusión y de alegría, ¿no? Que llegar a nuestra casa sea realmente un motivo de paz, ¿no? Que no es que llego y siento que la casa se me va a venir encima y además ese orden se lo transmitimos a los que viven y a los que van, o sea, eso se refleja cuando tú llegas a una casa y hay orden, hay limpieza, eso la gente lo capta muy rápido y yo creo que lo agradece también, ¿no? O sea que ¿Nos podrías decir tu perfil, la dirección para sí, es repetirla? Sí. mi casa Wiwi, MI casa y luego Wiwi con WIWI y bueno, ese es mi sobrenombre porque yo realmente me llamo Edui Altimari y mi sobrenombre mucha gente me dice Wiwi y por eso le pusimos el nombre a la página. O sea que Sí, es más fácil. sí, Se oye mejor. sí, Pues sí, de sí, todas formas, cuando ahora colgaré el directo aquí en el perfil claro que sí. y pondremos ahí las 2 direcciones para que te puedan seguir, porque Sí, a mí claro. también me encantó una cosa, ya para el final que me hizo mucha gracia, era como para guardar las gorras de los niños en el armario, que tiene la forma ahí de plástico Sí. para que no se deformen. Digo, y esto no lo había visto nunca. Sí, eso Y lo me compramos por encantó. Amazon y es súper útil y además para lavarlas también, Anius, que la metes ahí en la lavadora y se lavan perfecto, se secan ahí y no se deforman y la verdad es Ujú. súper útil. Porque es que mi hijo es un coleccionista de gorras total y entonces, bueno, lo descubrimos ese invento. O sea Sí, que sí, es es muy súper bueno. útil. Sí, 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 hasta para meterlo en la maleta tampoco se les doblan, si se quieren llevar Claro, alguna gorra a algún paseo, o sea que es muy útil, la verdad. O me sea, encantó. Bueno, y tienes muchas cosas, que es una claro que pelea. sí. Yo estoy intentando ordenarme. Hay alguna hija mía que es más ordenada que yo, fíjate. Sí, Hay a otro. veces Sí, sí. yo creo que es muy importante en el orden ver la personalidad de los hijos y de la gente, porque no a todo el mundo le puedes exigir lo mismo, ni a todo el mundo le puedes ordenar el cuarto, ni los armarios, ni ayudarlo de la misma manera, porque yo creo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en las vacaciones, ¿no? Que tenemos que Claro. tener en cuenta que estamos de vacaciones, que la rutina no es la rutina normal. Entonces yo creo que darles encargos a cada hijo de acuerdo a sus edades y su personalidad te hace mucho más efectivo el que realmente lo cumplan, ¿no? Y también darles esa responsabilidad de que si tú no cumples tu encargo, el encargo del otro también se atrasa y no se puede hacer. Entonces yo creo que aquí Claro, también le transmites un poco de que vea la importancia y las consecuencias de que él no haga su encargo, ¿no? Eso es importante también transmitírselo ahorita en vacaciones y ver a cada quien le puedes dar un encargo de acuerdo a sus características, ¿no? Y porque a veces nuestros hijos son más ordenados que nosotros o nos dan ideas que nos ayudan a ordenar mejor la casa, ¿no? De acuerdo a totalmente, su... totalmente. Y hay que oír a la gente, básicamente, porque no podemos ser un general. De vez en cuando hay que ser Robespierre, como me dice mi hijo en la casa, pero también hay que oírlos y que cada quien tiene sus gustos, sus manías, su manera de ser, y eso hay que respetarlo en cada cuarto y en cada armario, ¿no? O sea que, Eso es verdad, ¿eh? Hay que hacer orden y hay que respetar a cada niño. sí, Y sí, cada uno tiene su criterio. sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
O sea que Un placer, ¿eh? voy A ver, encantada, muchísimas sí, me ha gracias. pasado volando el rato. No, claro que sí, otro día hacemos otro. Pero bueno, Sí, sí, muchísimas gracias y de verdad que, bueno, las espero a todos en el sorteo y que sigan la página. eso. Que pongan en ¿Ok? comentario 2 amigas y entrar en el sorteo. Claro que sí. Muy Vale, bien. muchísimas Venga, gracias. hasta Un luego. abrazo fuerte, bye.